Por ahí por el año 2012, mi tío tuvo un accidente aparatoso, un accidente de tránsito. Él, junto a dos amigos suyos, regresaban de una fiesta de un pueblo cercano pasada ya la medianoche, y los tres habían consumido alcohol. El lugar donde fue el accidente es conocido como la curva de la muerte. La noticia corrió como espuma entre todos los conocidos. Lastimosamente, el más joven de los tres perdió la vida. Mi tío y su otro amigo se fueron al hospital en condiciones críticas y ambos con fracturas y múltiples traumas. Lo que no logramos explicar es que cuando empezó a correrse la noticia, varias personas que iban muy temprano a sus trabajos en la madrugada todavía, no daban crédito a lo que escuchaban, pues aseguraban haber visto caminando por la calle a la joven que había muerto, incluso que lo habían saludado. Y a pesar que estaba de madrugada, la luz de las casas de alrededor era suficiente para reconocer al muchacho. Nunca sabremos qué fue lo que esas personas vieron, pero lo que sí están seguros es que el chico a esa hora estaba siendo reconocido por su familia en la morgue. Te voy a contar lo que me pasó o lo que yo viví cuando estaba pequeña. Y es una historia que me contaba mi abuelo. Él creció en un cantón del departamento de Aguachapán. Como es costumbre en el país, cuando estaba chiquito lo llevaron a bautizar una pareja ya de señores adultos que se convirtieron en sus padrinos. Esta pareja vivía a un lado del río y habían hecho su casa sobre una peña alta y se podía ver desde la calle la parte alta del peñasco, la casa. Además, el hombre era dueño de muchos terrenos, cultivaba maíz, frijol, frutas, tenía ganado, le daba trabajo a muchos lugareños también. Dice mi abuelo que ellos iban seguido a visitar al padrino, pues su mamá, o sea, mi bisabuela, le ayudaba a ellos en la casona haciendo tareas del hogar. Mientras la mamá de mi abuelo trabajaba, pues los niños jugaban por toda la casa, por los jardines y por las cercanías del río. Un día andaban normal jugando escondelero. Él corrió por un pasillo de la casa porque decía que la casa estaba como incrustada en la peña. Entonces, mientras más iban entrando a la casa, más oscura y fría se ponía. La cosa es que en el afán de esconderse de sus hermanos, se metió a un pasillo que lo llevó hasta un cuarto solitario. Ahí encontró una mesa de madera con una gran vela encendida en medio. Y de la pared estaba amarrada una cadena que tenía amarrado a un perro grande, que mi abuelo dice que olía muy feo y que cuando lo vio se paró en dos patas y el perro le habló y le dijo: salite de aquí. Mi abuelo dice que salió corriendo. Llegó hasta la cocina donde estaba la mamá y le dijo lo que había visto. Y ella solo le dijo: ahí no hay nada, anda a seguir jugando. Los años pasaron y las visitas a la casa del padrino se hicieron menos frecuentes. El padrino de mi abuelo se enfermó de gravedad y ya no dejaban que nadie fuera a visitarlos, ni recibían a nadie en la casa. Su enfermedad era muy grave, pues a los pocos meses el señor se murió. Lo que mi abuelo vio el día de la vela del señor fue que la madrina de él, o sea, la esposa del señor, abrió el ataúd y dentro del ataúd había un rollo de zacate, o sea, el cuerpo del señor no estaba. Y mi abuelo dice que habían bien poquitas personas ahí, pero que la señora lo hizo para que de verdad le creyeran. Él dice que él trató de preguntarle a su mamá qué es lo que había pasado y la mamá no le dio explicación, no sabía qué decirle. Y esto yo te lo cuento que es real porque mi abuelo dice que tenía 10 años cuando todo eso pasó y que él recuerda haber visto la escena y la cara de susto de las personas que estaban ahí. Cerraron el ataúd y le dieron sepultura al padrino de mi abuelo. Años después, mi abuelo supo por su propia madre que el padrino de él tenía pacto con el diablo y que ese perro que mi abuelo vio encadenado en la cueva era el espíritu que le ayudaba a su padrino a hacer los trabajos que él le pedía, y que el pacto era que tendría mucha fortuna, mucho dinero, pero el día que se muriera se llevaría su cuerpo y su alma, y que en el ataúd iba a dejar un rollo de zacate. Mira, esta es otra historia que me pasó cuando estaba chiquita. En la casa de mis abuelitos había muchos animales de granja, entre ellos una cabra de color negro, y mi hermana y yo siempre hemos sido amantes de los animales porque así crecimos, así nos criaron, nos enseñaron a cuidarlos, a respetarlos como seres vivos, ¿verdad? Mi abuelo solía vender los huevos de las gallinas, la leche, los pollitos, las gallinas, o sea, era normal para nosotras. Sabíamos que era una manera que generaban ingresos al hogar,
Pero el día que decidió vender a la cabrita nos pusimos muy tristes. Recuerdo que lloramos mucho y que hasta nos enojamos con mi abuelo porque la había vendido. La casa de mi abuelito estaba rodeada de muchos terrenos donde siembran caña de azúcar, pero para esa fecha ya había pasado la zafra y los terrenos se veían completamente limpios. Lo único que quedaba en el medio de todo ese guatal, pero era un guatal bien grande, era un amate, un viejo amate, un palo de amate. Lo sorprendente fue para mi hermana y para mí que empezamos a escuchar gritos y nosotras creíamos que eran gritos, así creíamos que era de alguien, de una persona. Así que nos asomamos por la cerca del guatal de mi abuelo para ver qué es lo que estaba pasando. Y lo que nos dejó paralizada fue que vimos un grupo de hombres, entre 10 y 12 hombres, bajo la sombra de aquel gran amate, y colgando del árbol el cabrito, la cabrita negra que mi abuelo les había vendido. El hombre que estaba bajo la frondosa sombra de ese amate, pues se la compró mi abuelito y él dice que estaban celebrando que habían vendido toda la caña y que ellos tenían la costumbre de darle a sus trabajadores cuando finalizaba la zafra, matarles una cabra. Entonces eso pasó, nosotros pues lloramos por la cabrita y todo, pero pasó el tiempo, con los años, ya que estábamos grandes, nos dimos cuenta o supimos que el hombre que compró la cabrita negra prometía entregar animales debajo de ese amate como ofrenda para Satanás, por haberle dado la fortuna de haber vendido todo y que su joven negocio de la caña de azúcar estuviera creciendo. A la fecha sé que ese hombre adinerado que usaba sombreros costosos y que hizo miles de hectáreas de tierra sigue entregando una ofrenda cada año como agradecimiento de su riqueza. Según los lugareños, es un pacto que tiene con el diablo y prometió entregar lo que le pidiera después de cada cosecha debajo de ese árbol. Por ahora nosotros solo sabemos que han sido animales, pues, pero la verdad, quién sabe qué más pase ahí abajo de ese amate.